días a todos. Bienvenidos a un nuevo coloquio online de Executive Forum. Gracias por asistir. Hoy vamos a contar con la presencia como conferenciante de doña Ana de la Cueva, que es la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como siempre, en primer lugar, doy la bienvenida a nuestra invitada, a Ana de la Cueva, y le agradezco su presencia en Executive Forum. Buenos días, doña Ana. Gracias, buenos días. Buenos días. Por cierto, es la segunda vez que contamos con Ana de la Cueva. La anterior ocasión fue en un hotel, en un desayuno informativo, en unas circunstancias diferentes, pero bueno, yo creo que hoy será igualmente agradable, ¿no? También nos acompañan dos empresas patrocinadoras del sector farmacéutico, como son Lilly y Pfizer. Quiero dar la bienvenida a sus representantes, Nabil Daoud, presidente de Lilly España, y Sergio García, presidente de Pfizer, presidente y director general de Pfizer España. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por participar. Igualmente quiero agradecer el apoyo de Banco Sabadell y también a nuestro partner mediático, la política online, por ayudarnos en la realización y la promoción de este encuentro digital. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, me gustaría exponer, ¿no?, la biografía profesional de la conferenciante de hoy, de Ana de la Cueva, ¿no? Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad de Economía Cuantitativa. Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en octubre de 1991. Ha desarrollado toda su carrera en el Ministerio de Economía, donde ha ejercido distintas posiciones. Como destacable, ¿no?, ha sido responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y también directora del Gabinete del Secretario de Estado de Economía. También ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Dirección General de Política Económica, en la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y en la Dirección General del Tesoro. También ha sido miembro de los consejos de administración de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, CESTE, y de Expansión Exterior. Un currículum amplio y, como han visto, muy ligado sobre todo a la administración pública en el ámbito del Ministerio de Economía. Y este coloquio se sitúa en un espacio temporal muy especial y muy concreto, ¿no?, con casi 10 meses después del inicio de una pandemia que está impactando en nuestra sociedad con muchas pérdidas humanas y contagiando a muchísimas más en todo el mundo. Además, fruto de esta situación hay una crisis económica que ha afectado a la velocidad de crucero que teníamos en la mayoría de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, ¿no?, en la última década. Los próximos meses van a ser, sin duda, muy importantes con este plan de reconstrucción que se ha impulsado en Europa, y todavía hay muchas cuestiones aún en la mesa al respecto de cómo abordar y cómo llevar a cabo dicho plan, ¿no? De estos temas y de otros, pues seguramente hablaremos en este coloquio. Los asistentes que nos están siguiendo tanto por Zoom como por YouTube están invitados a plantear sus preguntas a través de ambas plataformas, que yo mismo moderaré y plantearé a la Secretaria de Estado. Igualmente, todos aquellos que nos quieran seguir y hacer comentarios en Twitter, por favor, pues les invito a hacerlo a través del hashtag que aparece aquí encima de mí, Coloquio Economía. Y ahora, bueno, pues antes de que hable la Secretaria de Estado, pues quería ceder la palabra pues a nuestros patrocinadores. En primer lugar, a Nabil Daoud, que es presidente de Lilly España, Portugal y Grecia. Por favor, Nabil, tienes la palabra. Pues muchas gracias, César, y igualmente quería dar las gracias a la doctora Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por su participación en este coloquio y por supuesto a Executive Forum por la iniciativa. Pues aquí estamos dos representantes de la industria farmacéutica, creo también en una semana en la cual afortunadamente empezamos a ver un flujo de buenas noticias que ojalá nos hagan ver la luz al final del túnel de esta terrible noticia. Y creemos sin duda que la industria farmacéutica es y puede ser un auténtico motor económico en España y un actor muy clave en la recuperación económica. Es el sector industrial que más invierte en I+D en este país, alrededor de 1.200 millones de euros anuales. Eso nos posiciona en el primer rango de todas las industrias a nivel económico y casi al doble del sector aeronáutico o 5 veces lo que invierte el sector informático y electrónico.
Toda esta inversión básicamente se desarrolla tanto en investigación básica, con más de 550 proyectos de desarrollo de moléculas en el programa Pharma Biotech, pero también, muy importantemente, a través del programa BEST, en un despliegue de estudios clínicos que en la última década ocurrieron alrededor de 3.500 estudios clínicos en colaboración con los hospitales españoles, a lo cual han participado más de 145.000 pacientes en España. Eso es sumamente importante porque, aparte de esta inversión, atrae conocimiento y mucha colaboración con la parte académica en el país. Lilly, como empresa, participa plenamente en este esfuerzo. Tenemos aquí en Alcobendas el centro de investigación básica química más grande del país, con alrededor de 100 científicos trabajando plenamente en ello. Y hemos también participado, por supuesto, en el desarrollo de varios estudios clínicos. Lo más importante de toda esta inversión es que finalmente también aporta soluciones a los temas de salud más graves. Y como lo hemos aprendido este año de manera muy dolorosa, eso es primordial, porque una población sana, libre de sus movimientos, es la condición esencial para tener una economía próspera y seguir avanzando como país. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nabil. Ahora tiene la palabra Sergio Rodríguez, presidente y director general de Pfizer en España. Bueno, buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos a este coloquio con la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, doña Ana de la Cueva. Y bueno, pues encantados, Ana, de que estés aquí. Y gracias también a Executive Forum y gracias a ti, César, por organizar estos foros de debate que yo creo que son hoy en día, pues yo creo que casi necesarios, más que aparte de interesantes. Y, por supuesto, agradecer a todos los asistentes que nos están recibiendo desde casa o desde ahora el entorno en el que estemos, que es muy variopinto por la situación en la que estamos. Bueno, como compañía biofarmacéutica somos conscientes de la repercusión que tenemos con todos los agentes con los que colaboramos. Nabil comentaba hace un momento pues el papel que jugamos y la importancia para salir de una situación de crisis, que es una crisis sanitaria. Es una crisis que de pronto lo que hizo fue parar la economía sin que la economía tuviera pues, una crisis estructural. Es una crisis que ha venido motivada por factores totalmente ajenos a la economía, han sido sanitarios, y que vamos a salir de ellos gracias a la ciencia, gracias a la innovación. Nos estamos enfrentando pues a una situación en la que nosotros como industria farmacéutica yo creo que tenemos un papel y una responsabilidad enorme para ayudar al final a salir del entorno en el que estamos. Un papel que es necesariamente colaborativo, un papel y un rol que tenemos que desempeñar a través de la colaboración con todos los actores. Y un papel que también va a tener mucho que ver con la reactivación económica de España. La reactivación económica, Nabil ha enfocado en la importancia que tenemos en cuanto al I+D, también importancia en cuanto a nuestra capacidad de producción. Simplemente por dar algún dato en cuanto a capacidad de exportación. El sector productivo de exportaciones somos el cuarto sector con una capacidad de exportación de 12.000 millones de euros, generando una producción valorada en 15.000 millones de euros. La industria farmacéutica en España, con un crecimiento en 2018 creció la producción, la exportación en un 13%. Es un factor fundamental, es un factor importantísimo para salir de la situación en la que estamos. Además de todo, somos líderes en producción y exportación de alta tecnología. Tan importante hoy en día estamos hablando de innovación y de tecnología, pues somos líderes en alta tecnología, exportación de alta tecnología con el 25% del total. Nos convierte en el sector de la economía nacional más importante en un área tan estratégica como esta. Y el peso de la producción farmacéutica dentro de la economía española es un 1,2% del PIB. Es decir, desde el punto de vista industrial, también podemos ayudar y también podemos contribuir, además en la producción de algo tan esencial como son medicamentos y vacunas. Otro papel, para finalizar, que yo creo que también reafirma el papel reactivador de la industria, es nuestra aportación al empleo de calidad. Es un empleo, el 90% son empleos indefinidos, de alta cualificación, más del 60% son titulados universitarios o superiores,
Y también es relevante desde el punto de vista de la diversidad. La proporción de empleo femenino en nuestro sector es un 52% de los puestos de trabajo, casi el doble de la media del sector industrial en nuestro país. Desde Pfizer consideramos que es importante seguir desarrollando nuestro modelo productivo. Pfizer tenemos una planta de producción aquí en España, producimos medicamentos recombinantes para la hemofilia A y B que exportamos a todo el mundo. Es una planta de alta tecnología donde seguimos invirtiendo y donde vamos a seguir invirtiendo. Además, durante el próximo año vamos a seguir ampliando. Y yo creo que es la vía para seguir ayudando, aportando no solo a la salud y a los pacientes, sino también al país y que todos sigamos adelante. Y para todo esto lo que sí necesitamos, siempre lo hablamos, es un entorno regulatorio estable y sólido. Y bueno, yo creo que nuestra presencia en esta jornada es un ejemplo de compromiso y colaboración que yo creo que todos tenemos para que todos vayamos avanzando en la misma línea. No voy a alargar muchísimo, nada más. Muchísimas gracias y cedo la palabra a doña Ana. Muchas gracias, Sergio. Pues nada, efectivamente tiene la palabra doña Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias a los presidentes de Lilly y Pfizer. Señoras y señores, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Executive Forum y a los patrocinadores por la organización de este encuentro en el que, como decías, participo por segunda vez. Yo estoy segura de que todos hubiéramos preferido que fuera presencial, pero las circunstancias aconsejan ser prudentes y yo creo que estos foros nos permiten además tener acceso a mucha más gente, lo cual también es relevante para poder comunicar un poco dónde estamos, ¿no? Creo que para mí es un placer compartir la visión que tenemos desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de cuál es la situación actual, cuáles son los retos y algunos derivados del COVID-19, pero otros que teníamos identificados ya y que lo que se ha hecho es más urgente que los abordemos, ¿no? La crisis sanitaria del COVID lo que ha hecho es provocar un vuelco económico, social y vital sin precedentes en todos los países del mundo. La veloz transmisión de la enfermedad, la afectación casi simultánea en diferentes zonas geográficas y la rápida saturación de los centros médicos llevaron en primavera, en un primer momento, a los gobiernos de los países más afectados a tomar medidas drásticas de aislamiento absolutamente excepcionales, tanto en el alcance como en la duración. Y ahora en la segunda ola vemos cómo se vuelve a impactar de forma importante a los países europeos, que estamos volviendo a adoptar medidas de reducción de la movilidad para controlar los rebrotes, pero esta vez sin una paralización completa de la actividad económica. La situación excepcional lo que hace es que tengamos muchas incertidumbres, pero también algunas certezas, que yo creo que es importante poner de manifiesto. Por una parte, en el ámbito de las incertidumbres, quizá esta palabra es la que mejor define la situación actual, por lo inédito de las circunstancias y por varios elementos que van a marcar lo que suceda en los próximos meses. En primer lugar, hay incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad, hay incertidumbre sobre su evolución no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo. Esta semana hemos tenido información alentadora sobre alguna de las posibles vacunas en las que se está trabajando, pero hay incertidumbre sobre cuándo tendremos una solución médica más definitiva y cuándo estará el tratamiento eficaz para frenar los efectos de la enfermedad. Hay incertidumbre sobre los impactos económicos en la economía española y en el resto del mundo y sobre cómo vamos a recuperar el crecimiento. Y el entorno hace que sea extremadamente complejo hacer previsiones y es lo que hemos visto en las últimas semanas. Cómo las previsiones de los distintos organismos o tienen unos rangos de variación muy amplios o van cambiando casi por semanas, ¿no? Lo que es simplemente la traslación natural de un entorno de incertidumbre y de la dificultad de hacer previsiones. Pero yo creo que también hay algunas certezas que es importante tener presentes, ¿no? En primer lugar, la importante capacidad de recuperación de la actividad económica en España, en el momento en que se controlan los rebrotes y se retoma cierta normalidad de la actividad. Digo cierta normalidad porque si vemos lo que sucedió en el tercer trimestre es que teníamos todavía rebrotes, teníamos un contexto de limitación del turismo, de la movilidad internacional y aún así la economía española creció de forma notable, mucho más de lo que apuntaban todos los analistas nacionales e internacionales.
El tercer trimestre del año lo hemos cerrado con un crecimiento del 16,7%, uno de los mayores de Europa y, como señalaba, superior a lo inicialmente estimado. Pero lo importante es no solo que la actividad económica se haya recuperado, sino también la capacidad de creación de empleo. En estos meses del tercer trimestre se han creado más de 570.000 empleos, es decir, se ha recuperado más de la mitad del empleo perdido durante el segundo trimestre. Además, es relevante el aumento en horas trabajadas, más del 15% en un trimestre que por la estacionalidad suele caer las horas trabajadas, y lo que observamos es que si comparamos el aumento del paro, la caída en el empleo en este trimestre con lo que sucedió en los meses equivalentes en 2008-2009, es que el impacto en el paro ha sido muy inferior esta vez que en la crisis anterior, lo cual yo creo que también es relevante. Porque estos datos tienen relación con otra certeza que también querría destacar, y es que las medidas puestas en marcha están funcionando, están siendo eficaces y están cumpliendo los objetivos para los que se diseñaron, es decir, proteger el tejido productivo, la renta de las familias y el empleo. Estamos consiguiendo proteger una base sobre la que construir cuando empiece la recuperación. Yo creo que nadie duda de la eficacia de la línea de avales del ICO, que ha garantizado más de 870.000 operaciones, canalizado más de 107.000 millones de euros de financiación para empresas, especialmente para pymes y para autónomos, que son el 97% de la financiación. Y es una línea que está siendo de las más eficientes de Europa, tal y como se ha reconocido por el Banco de España y el Banco Central Europeo, ¿no? Ahora, como saben, estamos trabajando con la Comisión Europea, con el Banco de España, con las autoridades, con el sector, para ver cuáles son las modificaciones necesarias en las condiciones financieras que permitan que siga siendo de utilidad y que dé respuesta a las necesidades de empresas solventes que necesitan un tiempo mayor para hacer frente a sus compromisos. Yo creo que tampoco se pone en duda la pertinencia y la utilidad de los ERTES, que es un mecanismo que se ha reforzado en estos meses y que han permitido ajustar el mercado laboral. Llegaron a estar en ERTES más de 3.400.000 personas y se ha producido una incorporación ordenada y constante durante estos meses. Actualmente están apenas 600.000 personas. Y yo creo que lo relevante en el caso de los ERTES es cómo hemos ido adaptando el instrumento a las circunstancias, a las necesidades. Las condiciones de apoyo de los ERTES cuando estábamos en el momento de hibernación máxima de la economía son distintas de las que se produjeron en el momento de las desescaladas, son distintas de las últimas que hemos aprobado, que están más focalizadas. Y yo creo que en esto hay que poner en valor el trabajo que se ha hecho de diálogo y de acuerdo con sindicatos, con las asociaciones empresariales y con el gobierno, porque hemos trabajado de forma que fuera un mecanismo acordado y un mecanismo que con el acuerdo sea más productivo, ¿no? Yo creo que esto es muy relevante de cómo se toman las medidas en tiempos de incertidumbre o como el actual, ¿no? Hay otra serie de medidas que se pusieron en marcha también para proteger a los más vulnerables, para no acrecentar las desigualdades, que tienen que ver con algunas moratorias, con medidas como la aprobación del ingreso mínimo vital, que era un instrumento demandado por todos los organismos internacionales desde hace años y que hemos puesto en marcha ahora con el máximo apoyo, quiero decir, también en el Parlamento, lo que reconoce también el diseño del instrumento. Todas estas medidas han supuesto un importante esfuerzo presupuestario. Se han movilizado más de un 5% del PIB en medidas de apoyo presupuestario y de un 15% del PIB en medidas de liquidez, como los avales, lo que en términos netos supone más de 215.000 millones de euros. Lo que es relevante es que sin estas medidas, nuestras estimaciones son que la caída del PIB hubiera podido superar el 25% en 2020 y se habían destruido más de 3 millones de puestos de trabajo adicionales, con el enorme coste económico y social que tendría para este país. Es decir, son medidas que son eficaces, que el contrafactual de no haberlas aplicado simplemente en términos cuantitativos es muy relevante, pero que además, lógicamente, tienen un alto coste en términos de déficit y de deuda pública, como en todos los países de nuestro entorno. Por eso se han flexibilizado también las reglas europeas. Para financiarlas, lo que hemos hecho desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es ajustar la política de emisiones del Tesoro Público para dar respuesta a estas necesidades de financiación adicionales. Y lo que vemos es que las buenas condiciones de financiación, la estimación prudente, la gestión eficaz del Tesoro nos han permitido reducir las estimaciones iniciales de financiación en 15.000 millones de euros este año. Y además yo creo que es importante destacar que se ha reducido el coste medio de la deuda
y se han marcado mínimos históricos en esta financiación, ¿no? De forma que este año nos va a permitir reducir el pago de intereses. Vamos a destinar alrededor de 2.400 millones de euros menos para el conjunto de administraciones públicas al pago de intereses, lo cual es una buena noticia porque se puede utilizar para otros usos alternativos, ¿no? En todo caso, yo creo que lo que es importante es tener en cuenta que este aumento de la ratio de deuda-PIB, este aumento del déficit es excepcional como consecuencia de estas medidas que ha habido que tomar a corto plazo para dar respuesta a la pandemia, pero que tenemos un compromiso clarísimo con la consolidación presupuestaria y que en cuanto recuperemos el crecimiento iremos reduciendo la deuda. En este sentido, yo creo que es importante poner en valor lo que sucedió antes de la pandemia, lo que sucedió el año anterior, y lo que vemos es que en el año 2018 y 2019, con este gobierno, la reducción de la ratio de deuda-PIB fue el doble que en los 4 años anteriores, con unas tasas de crecimiento superiores. Es decir, hemos reducido la deuda, lo volveremos a hacer y creemos que es un tema esencial. Pero yo creo que también para ser capaces de financiar todas estas medidas, lo que es importante es crecer más y crecer de otra manera, ¿no? Y por eso otro de los elementos o de las certezas que creo que es importante ahora manifestar es la puesta en marcha por parte de la Unión Europea del plan de una respuesta sin precedentes, ¿no? Con mecanismos de apoyo a los países como el SURE, el MEDE o el Next Generation EU, que son los distintos mecanismos en los que la Unión Europea hace un conjunto de apoyo común a todos los países, porque la crisis es global. Como saben, España es de los países que más fondos va a recibir, unos 60.000 millones de euros en transferencias en la primera fase, de los cuales estimamos que 27.000 millones de euros se pueden recibir en el año 2021. Como ustedes saben, estamos elaborando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sus principales líneas de actuación se han presentado hace unas semanas y es el plan que nos va a permitir canalizar e invertir los recursos de forma adecuada y productiva. El plan es muy ambicioso, tanto por su importancia como la profundidad de las medidas que aborda. Tiene por objetivo recuperar la actividad económica lo antes posible a través de un impulso de la demanda, conseguir un efecto transformador, ampliar la capacidad productiva de nuestra economía, mejorar la competitividad de nuestras empresas en un entorno internacional en el que los requisitos están cambiando, en el que la descarbonización y la digitalización de la economía son aspectos esenciales a los que nos tenemos que incorporar. Y, por supuesto, tiene por objetivo crear empleo, pero tenemos que trabajar para que además sea un empleo de calidad. El plan se estructura en 4 ejes transversales que definen lo que es toda la acción planteada e impulsada desde el Gobierno, que son la transición ecológica, la digitalización, la reducción de la brecha de género y la cohesión social y territorial. Las líneas de acción del plan, lo que se denominan componentes en terminología de la Unión Europea, nos permite seleccionar proyectos con unos criterios claros, y es que sean proyectos generadores de empleo, con vocación de futuro, transformadores, con vocación de permanencia y que nos permitan cambiar el modelo productivo del país. No podemos aprovechar estos recursos para otra cosa que no sea hacer un ejercicio transformador. Son políticas en las que llevamos ya más de 2 años trabajando, que están recogidas en la Agenda del Cambio que presentó el Gobierno. La transición ecológica, la transformación digital, la apuesta por la ciencia, la innovación y la investigación, que como señalaban nuestros patrocinadores hace un momento, era esencial y se ha puesto de manifiesto como el tener una base sobre la que construir y sobre la que reforzar está siendo tan relevante. El refuerzo del sistema de salud, la reforma de la educación y la formación profesional, el fortalecimiento de la economía de los cuidados, la modernización de la industria, el apoyo a las pymes, la financiación o el crecimiento de las startups, la atención a la agricultura, la cohesión territorial, son los ejes que centran las reformas transformadoras que van a acompañar las inversiones del plan. Porque creo que es importante destacar que son actuaciones, cada uno de los componentes incluye inversiones y reformas, porque se trata de aprovechar para realizar reformas y para abordar las inversiones. No es solamente cómo utilizamos los recursos, sino cómo lo hacemos de forma productiva, que sean inversiones y no gasto, y que se aborden las reformas. Creo que es importante también plantear y recordar que el objetivo es que todas estas reformas nos permitan impulsar el crecimiento económico en 2021. En el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hemos hecho una estimación de cuál es el impacto del uso de los recursos del plan y lo hemos hecho bottom-up, analizando cada uno de los proyectos en los que estamos trabajando y viendo cuál es su impacto en función de la capacidad de creación de empleo, movilización de movilización de recursos por el sector privado también. Y lo que estimamos es que
con la utilización de los recursos del plan en 2021 se puede aumentar el crecimiento en 2,5 puntos. Podríamos alcanzar un crecimiento el próximo año en torno al 9,8%. En cualquier caso, lógicamente estamos, como decía al principio, en un entorno de alta incertidumbre y lo que es esencial en todo caso es contener el avance de la enfermedad, porque como hemos dicho desde el primer momento, salud y economía van de la mano, no son dos cuestiones alternativas. Es que si no tenemos la salud bajo control, no vamos a tener un sistema económico que funcione. En el plan de recuperación, transformación y resiliencia, un eje esencial es la digitalización, que creo que como Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, permíteme que dedique una parte de mi intervención a poner en valor estas inversiones, ¿no? Los fondos destinados a digitalización van a absorber el 33% del plan, lo cual da idea de la prioridad que da el Gobierno a estas políticas y a estas actuaciones. De hecho, el incremento en inversión en esta materia es muy relevante. Se multiplica por 6 el presupuesto para inversiones en digitalización y telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El Ministerio tendrá el próximo año un presupuesto de 4.230 millones de euros y la mayor parte de la inversión se va a financiar con estos recursos comunitarios. Son inversiones transversales que se van a focalizar en mejorar la conectividad y la digitalización de nuestro tejido productivo y son aspectos que creo que son especialmente relevantes para las empresas porque les permiten disponer de los medios tecnológicos para garantizar la conectividad en todo el territorio nacional y para desarrollar sus programas de capacitación y adaptación al proceso de digitalización. El objetivo final es el despliegue de la Agenda Digital 2025 que hemos presentado hace un par de meses, que incluye inversiones en conectividad 5G, en ciberseguridad, en digitalización del tejido productivo y de la administración, un impulso al crecimiento de las startups, el desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial o la capacitación digital de la población. La finalidad de todos estos proyectos es impulsar la recuperación económica y la adaptación de las empresas, los trabajadores, la administración y los ciudadanos al intenso proceso de digitalización que se ha acelerado como consecuencia de la pandemia. Como decía, impulsar la conectividad digital para todo el territorio y para el 100% de la población es importante para el desarrollo económico porque permite realizar cualquier actividad en cualquier lugar, que es una cosa que también en la pandemia hemos visto cómo de relevante es. Y a este capítulo se van a dedicar 583 millones de euros del presupuesto para cerrar la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. El impulso de la conectividad se va a acompañar también de una inversión de 300 millones para el despliegue de la tecnología 5G, que es esencial para la transformación digital y para el aumento de la productividad. Y hay otros capítulos importantes como el desarrollo de las habilidades tecnológicas de los ciudadanos, al que se van a dedicar más de 1.000 millones de euros a través del Plan Nacional de Competencias Digitales, el programa Educa en Digital o el programa Unidigital dirigido a la transformación digital del sector educativo. La digitalización del sector público es otro de los ejes esenciales del plan. Está previsto que se destinen más de 369 millones de euros para orientar la Administración General del Estado hacia un entorno digital y esto lo que tendrá por fin es tener un mejor servicio a los ciudadanos y a las empresas. Vamos a hacer también un esfuerzo en la digitalización del tejido productivo. Se prevén 418 millones de euros para realizar planes de impulso en el ámbito de las pymes. Y luego hay una serie de actuaciones destinadas a la transformación de sectores estratégicos a través de proyectos tractores específicos, a las que también se prevén recursos específicamente destinados a la transformación digital en el ámbito de la sanidad, el turismo, el sector agroalimentario, la movilidad o el comercio. En definitiva, de lo que se trata es de la apuesta por el impulso de la digitalización transversal de la sociedad y de la economía para mejorar la formación, la adaptación de los trabajadores a los nuevos requerimientos laborales, de las empresas al entorno digital y para potenciar áreas de actividad relacionadas con las nuevas tecnologías, que con una conectividad completa en todo el territorio nos permita mejorar nuestra competitividad. Me gustaría terminar esta exposición con dos reflexiones. En primer lugar, que en un entorno de grandes e importantes incertidumbres derivadas de esta situación inédita, hemos podido constatar con datos, tenemos la certeza de que la economía española tiene una gran capacidad de recuperación y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en esta dirección. En segundo lugar, los fondos europeos y el plan que ayer en el ámbito europeo hemos tenido también novedades sobre el avance en los acuerdos que permitan también cerrar el esquema financiero. Los fondos europeos y el plan de recuperación son también una gran oportunidad para poner en marcha transformaciones, inversiones y reformas que nos permitan crecer de una manera más sostenible, crear empleo de calidad y no dejar a nadie atrás.
Y yo creo que es importante que todos nos sintamos parte de este proceso, porque la colaboración con las empresas es esencial. Lo está siendo en todo el proceso de diseño de las medidas de política económica, lo está siendo para la investigación en ámbitos como el farmacéutico y lo está siendo para la ejecución de proyectos. Yo creo que es esencial la colaboración con las empresas y la colaboración de todas las administraciones, las instituciones y los agentes sociales, ¿no? En estos meses hemos sido capaces de llegar a acuerdos muy importantes, que se han traducido en decisiones de política económica que han sido esenciales para nuestro país y, por tanto, creo que necesitamos seguir forjando acuerdos, seguir trabajando juntos y, desde luego, contar con el conocimiento y la experiencia de todos. Por esto yo creo que foros como el de hoy, que nos permiten intercambiar opiniones, presentar cómo lo vemos, son especialmente útiles. Así que muchas gracias a Executive Forum y estoy a su disposición para cualquier cuestión. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Muchas gracias a Ana Lacua por su exposición. Efectivamente, es muy interesante. Hay muchas... me están llegando muchas preguntas, pero en primer lugar, antes, por deferencia, si alguno de los presidentes de Pfizer o Lilly pues quieren comentar alguna cosa, pues es el momento si quieren, y si no, pues pasamos a las preguntas. Sí, si me permites, César, bueno, primero, muchísimas gracias a Ana por la exposición. Perdona. Gracias por la exposición. Yo creo que ha estado hablando de una forma, yo creo que muy clara, del impacto que va a tener todos los planes, el plan de recuperación, transformación y resiliencia en la recuperación de la economía y en la transformación que necesitamos y que necesita la economía en este preciso instante y en una situación pues complicada para todos. Has dedicado una parte significativa a todo lo que tiene que ver con la digitalización, que yo creo que también es básico para que podamos seguir avanzando. Y quería preguntar sobre la digitalización en el sector sanitario, que lo has mencionado un poco de corrido, pero en el sector sanitario, en el sector sanitario y en la sanidad pública, yo creo que toda la tecnología, todo el desarrollo tecnológico y digital que tenemos, que ya está a disposición de profesionales, de entornos sanitarios, puede mejorar, por un lado puede mejorar la atención al paciente, puede facilitar la labor de profesionales, puede ayudar a mejorar la eficiencia de los hospitales, en definitiva, ayudar a la sostenibilidad, pero no solo sostenibilidad, sino a mejora también y a incremento de la sanidad en España. Mi pregunta era sobre si hay planes específicos en ese sentido. Dentro del Ministerio se ha creado una Secretaría General para la Digitalización también, poniendo este foco, y la pregunta iba por saber si hay planes específicos en este sentido, en el entorno que pueda ayudar a algo que creo que es francamente importante para tener un sistema sanitario que siga siendo un sistema sanitario puntero, que siga avanzando, que mejore la atención a los pacientes y que podamos seguir presumiendo de tener un fantástico sector. César, contesto ahora, entiendo. Sí, contesta, sí. Vamos haciendo preguntas, sí. Okay. Y luego gracias. Contesta cada una, sí. Sí, ahora estamos en fase de definición del detalle de cada uno de los componentes, ¿no? Como decía, el plan tiene 4 ejes esenciales de transformación digital, transformación ecológica, reducción de la brecha de género y de la cohesión social y territorial. Y de ahí se derivaban una serie de políticas palanca, que son las políticas que entendemos tienen capacidad de movilización. A su vez, hay una serie de componentes en los que ahora estamos trabajando. El diseño del plan, lo que estamos haciendo es trabajar con todos los ministerios de forma que sea coherente, que no hagamos un plan sectorial en el que cada ministerio tiene, porque muchas veces la propia estructura de la administración condiciona cómo se utilizan los recursos, ¿no? Yo creo que lo que es importante ahora, en lo que estamos trabajando en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y con la Oficina Económica del Presidente, es en la definición con todos los ministerios de cuáles son cada uno de estos proyectos, qué recursos se destinan y cómo se gestionan, porque cada uno hay una parte que tiene que ver con recursos de comunidades autónomas, de autoridades locales, en función tienen que ver más con el ámbito de la investigación. Estamos en pleno proceso de diseño, ¿no? Pero yo creo que es esencial, como decías,
el sector que ya lo teníamos identificado como uno de los sectores tractores en los que España tiene un gran potencial y en los que tenemos que invertir, ¿no? Ahora lo que tenemos es que definir exactamente qué parte se va a dedicar a equipamiento, qué parte a investigación, qué parte a desarrollo operativo, digitalización de instrumentos que permitan mejorar la relación con el ciudadano, que hemos visto que era uno de los problemas que teníamos. En el ámbito sanitario yo creo que también, y la digitalización, yo creo que es importante también poner en valor la aplicación del radar COVID. No es la primera vez que una administración española hace una aplicación de este tipo. Ahora lo que tenemos que hacer es que las comunidades autónomas, que son quienes tienen que facilitar los códigos, pues consigan que vaya funcionando de manera operativa. Pero es una manera también, de nuevo, de digitalización y del traceo del siglo XXI, que también yo creo que es importante, ¿no? Y en esto yo creo que tenemos que apostar. Está, por una parte, como decías, en el Ministerio de Sanidad el refuerzo de la parte de digitalización, y en el propio Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la creación, cuando se constituyó el Ministerio y la Vicepresidencia Económica en febrero, de una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, que yo creo que es muy relevante a estos efectos, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente con Sanidad para definir las políticas. Muy bien, yo no sé si, Nabil, que querías preguntar algo, si no te paso a las preguntas, como quieras. No, muchas gracias. Perdón, que se acaba el mute. Si quieres pasar a las preguntas, agradecer la exposición muy clara, y así dejamos también tiempo para otras preguntas que veo que están entrando. Fenomenal. Pues vamos a comenzar. Preguntas que me están llegando. Hay preguntas de periodistas, de políticos que están escuchando a la Secretaría de Estado. Vamos a empezar con una pregunta del director de la política online, de Jesús Ortega, que es nuestro partner para la promoción de este evento. Usted ha comentado que es difícil, ¿no?, hacer previsiones, pero si usted piensa que las noticias sobre la distribución masiva de la vacuna contra el coronavirus, tras este anuncio que ha realizado el lunes Pfizer, puede mejorar las previsiones de inversión en España para 2021, que dejando claro que es difícil hacer previsiones, ¿no?, pero de alguna forma esto puede tener algún impacto. Si puede haber una revisión al alza del gobierno, es ya una realidad el crecimiento en V previsto para el siguiente ejercicio. En fin, sus pensamientos sobre esta situación. Gracias. Sí, en términos de previsiones, como decía, hay un altísimo grado de incertidumbre y lo va a seguir habiendo. Yo creo que la propia naturaleza del shock externo y las dificultades que tenemos todavía para tener un tratamiento, digamos, operativo de la enfermedad, yo creo que genera incertidumbre, y esto para el ámbito económico no favorece la inversión. Pero lo que tenemos, los datos que tenemos hasta ahora, lo que confirman es nuestra previsión de recuperación en V asimétrica que decíamos, ¿no? Hemos visto cómo en el segundo trimestre teníamos una caída superior a la inicialmente esperada, pero como en el tercer trimestre, como decía antes, aun habiendo rebrotes y limitación del turismo internacional, hemos tenido un incremento del 16,7%, un incremento muy fuerte. El último trimestre, lógicamente, no tendrá un crecimiento tan elevado, pero nuestra previsión de fin de año está en la línea de lo que habíamos estimado, ¿no? Yo creo que en un entorno de incertidumbre como el actual, lo que no tiene sentido es sacar previsiones cada vez que hay noticias en un sentido o en otro, porque lo que hacen es generar más incertidumbre, ¿no? Probablemente lo que vamos haciendo es seguir atentamente y tener los indicadores diarios de actividad que hemos construido, y esto nos permite, digamos, confirmar que la forma de la recuperación es la que habíamos estimado y que los datos de momento son perfectamente coherentes con nuestras previsiones. Bien. Hay uno de los asistentes es un senador del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que es Luke Uribe Etxebarria, y le hace varias preguntas, pero de momento le planteo estas, si tenemos tiempo le planteo las otras, ¿no? ¿Hasta cuándo cree conveniente mantener la suspensión de las reglas de las ayudas de Estado de la Unión Europea? ¿A quién está beneficiando más? ¿A los países con músculo financiero o a los países que tienen menos capacidades fiscales? Bueno, yo creo que la Unión Europea lo que ha mostrado es una capacidad histórica de reaccionar rápidamente y de facilitarnos instrumentos a los países para poder actuar. Y yo creo que esto explica mucho de la capacidad que hemos tenido de tomar medidas, todos los países.
las reglas lo que hacen es reconocer que hay una situación excepcional y que, por tanto, necesita medidas excepcionales. En condiciones normales no hubiéramos destinado recursos a apoyar sectores productivos que tienen que competir entre ellos, pero no estamos en una situación normal. Y, por tanto, yo creo que lo que tenemos es que dar respuesta a cada una de las situaciones en las que nos encontramos. Y en esto es en lo que hemos estado trabajando. Ante una situación excepcional, hemos tomado primero unas medidas drásticas y contundentes en la primera etapa, luego hemos ido ajustando, por ejemplo, en el caso de los ERTEs, las condiciones, estamos viendo ahora cómo ajustamos las condiciones de las líneas y yo creo que de lo que se trata es de, teniendo ese marco, tener capacidad de reacción y de sostener el tejido productivo para que cuando se inicie y se consolide la recuperación tengamos un tejido que hayamos sido capaces de mantener, ¿no? Y yo creo que en esto hay bastante unanimidad en la Unión Europea sobre la reacción y así se está poniendo en manifiesto en cada una de las decisiones que se van tomando, ¿no? Y por tanto estamos utilizando esta flexibilidad de la manera más adecuada. Hay una pregunta que cambia totalmente de tema porque nos vamos al sistema financiero y se la pregunta Manel López sobre el tema de las actuales fusiones bancarias, ¿no? Según Manel López, parece que está al caer otra, además de dos que hay en curso, ¿no? Además de lo que sería la reducción de costes que se materializa en cierres de oficinas y despidos de personal, ¿qué ventajas tienen estas fusiones, ¿no? Desde el punto de vista de la administración que usted representa, ¿no? Y la otra pregunta es si la política de tipos al 0% tiene visos de continuar a medio y largo plazo. También es una pregunta difícil para acertar, ¿no? Sí, yo creo que por parte del Banco Central Europeo llevan ya mucho tiempo haciendo una valoración o un diagnóstico de que era necesario que se produciera cierta consolidación en el sector financiero para que fuera más competitivo, ¿no? Lo que tenemos es una situación de unos tipos de interés, como decían, muy bajos, que tienen otras ventajas para otras actividades o para la financiación, pero que en el ámbito financiero genera ciertas dificultades, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo planteaba ya hace meses la necesidad de avanzar en todos los países de Europa hacia una cierta consolidación y es el proceso que estamos viendo en España y en otros países, ¿no? El mantenimiento de los tipos por parte del Banco Central, de nuevo, las últimas comunicaciones que han hecho, lo que están transmitiendo es serenidad en esta dirección y la confirmación de que ante una situación extraordinaria la previsión es que vayan continuando su política, ¿no? De forma que no. Yo creo que la información que tenemos del Banco Central Europeo en este sentido es bastante clara. Muy bien. Hay hay muchas preguntas, ¿no? Le quiero plantear una. Una que también es anónima, ¿no? Dice, ¿qué mecanismos tiene previsto aplicar el Estado para evitar que las ayudas económicas de la comunidad se desvíen a otros fines distintos a los previstos o se puedan aplicar a megaproyectos de escaso interés público? Entonces, poner el ejemplo, tristemente conocido, ¿no? de despilfarro como fue el aeropuerto de Castellón, ¿no? Fue un símbolo de mala gestión del dinero público de otras épocas, ¿no? Entonces, pues al final, como usted comentaba, esto ya es mío, ¿no? Hay una oportunidad histórica en este momento de destinar este dinero a inversiones productivas, pero existe el riesgo, ¿no? Como comenta este espectador, de que se pueda despilfarrar, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Qué mecanismos tiene previsto aplicar para evitar esta posibilidad, esta contingencia? Yo creo que aquí hay el propio diseño del plan es el que permitirá evitar que se produzcan estas situaciones, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es priorizar los proyectos en función de su impacto futuro en el país, su sostenibilidad, su capacidad de creación de empleo, cuál es la lógica que tiene dentro de la estructura productiva del país y a qué está contribuyendo. En el ámbito de las infraestructuras de transporte, que ponía el ejemplo, ¿no? Yo creo que si vemos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo que estamos trabajando es en la reorientación del sistema de las infraestructuras, hablando y poniendo el foco en la sostenibilidad. Y de lo que se trata es de invertir en infraestructuras que permitan que la movilidad del transporte no sea todo por carretera, que es una excepcionalidad en España. El hecho de que toda
la exportación, las mercancías se hagan por carretera. Tenemos que mejorar las infraestructuras para mejorar esa conectividad, para mejorar la conectividad con los puertos. Es decir, lo que tenemos es que optimizar las infraestructuras que tenemos y mejorar la conectividad en distintas partes del país, porque eso es lo que es un transporte sostenible. Entonces, en la propia definición de los proyectos en los que, como decía, estamos trabajando, no se prevé hacer grandes infraestructuras desconectadas de la realidad. Cada proyecto tiene que justificar bien y es el ejercicio que nos piden también en la presentación del plan, de por qué se seleccionan, qué impacto tiene, por qué es sostenible, cómo se enmarca en la política razonable del país y cómo contribuyen a un crecimiento potencial que nos permita crecer de otra manera y, por tanto, hacer frente al pago de la deuda de mejor manera, ¿no? Yo creo que hay una parte en el diseño del plan que hace que no sean infraestructuras aisladas, sino lo que es la política y qué sentido tiene cada una de las actuaciones que lógicamente actúa como prevención de esas circunstancias. Y yo creo que hay otra parte que tiene que ver con la propia gestión en la administración del uso de los recursos públicos. Estamos trabajando, como saben, en un decreto que permita optimizar el uso de los fondos, pero tendremos que ser extremadamente cuidadosos con la gestión de los recursos públicos que los ciudadanos nos encomiendan y, por tanto, todos los ejercicios de transparencia, rendición de cuentas tienen que seguir estando ahí y yo creo que es lo que permite evitar en el uso, junto con evitar en la planificación que se produzcan errores de ese tipo, ¿no? Hay una pregunta que le plantean una persona o también un asistente, ¿no? Bueno, acaba de haber elecciones en Estados Unidos y, salvo problemas de última hora, pues vamos a cambiar de presidente, con lo cual va a cambiar la política, sobre todo, y entonces en lo que afecta a España, en la parte de la balanza comercial, ¿no? Donde la reciente administración Trump pues, ha aplicado aranceles para proteger sus productos y servicios. Entonces, la pregunta que le hacen aquí es si hasta qué punto esta actitud proteccionista que ha generado una guerra comercial también, especialmente con otros países como China, pero en el caso de España, si usted tiene una estimación de cómo ha podido afectar y luego su previsión de que el cambio de presidente o de cambio de administración en Estados Unidos pueda equilibrar otra vez esta balanza. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo creo que lo que en el ámbito económico parece que está claro, y ha estado claro no ahora, sino en la historia económica, es que el proteccionismo no ayuda al crecimiento económico, ni de los países que se cierran y no tienen acceso a productos, ni de los países que competimos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que es una excepcionalidad, la vuelta al unilateralismo y al proteccionismo, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar con una recomposición de las relaciones económicas y comerciales normales, que es la que se tiene que producir en el ámbito internacional y en esto estoy segura que la Unión Europea ya ha manifestado su voluntad, lógicamente, de colaborar con la administración que salga y yo creo que el evitar políticas proteccionistas es en cualquier caso un activo porque tiene un enorme coste, desde luego para sectores productivos en España, en el ámbito agrícola, por supuesto, pero también, diría, para la economía americana, ¿no? Yo creo que no es un proceso altamente productivo. Muy bien. De nuevo, el senador del Partido Nacionalista, Luque Uribe, le pregunta respecto a los fondos Next Generation EU, si lo que le preguntan son varias preguntas, ¿no? La primera, si se van a hacer convocatorias públicas para presentar proyectos, si van a ser las comunidades autónomas las únicas a presentar planes y proyectos, y si las empresas podrán presentar sus proyectos de manera directa al gobierno. ¿Y qué pasa en el caso de los municipios? Yo creo que cuando tengamos la comunicación total de cada uno de los componentes del plan, lo que vemos es que en función de las políticas y las competencias de las distintas administraciones, la adjudicación de los fondos y las convocatorias serán distintas, porque no se trata de cambiar el marco competencial, se trata de trabajar juntos en lo que ya hemos construido. De forma que habrá distintas vías de acceso a los recursos, distintas convocatorias por distintas administraciones, que es en lo que estamos trabajando, ¿no? Perdón, tengo un problema con el vídeo, pero bueno,
Parece que lo hemos perdido. Sí, César. sí. ¿Me oís? Pero te escuchamos. Te escuchamos bien. ¿Me escucháis César. al menos? Bueno, es que no sé, he tenido un problema. Sí. No te vemos, pero te escuchamos. Vale, disculpar entonces, porque no sé qué, creo que hay un problema con la conexión. Bueno, mientras me podáis escuchar, Ana, sí. No. ¿Sí me puedes escuchar? No. Sí. Sí, te escuchamos. Perdona, Vale. que no. Dime. Vale, no, es que no sé, he tenido un problema con la conexión, lo siento, es culpa de la conexión. Bueno, voy a seguir planteando las preguntas porque ya realmente me quedan una o dos solamente por plantear. ¿Cuándo estima la Secretaria de Estado que estaremos en niveles de crecimiento previos a la pandemia? Bueno, como decía, nosotros lo que hemos presentado son las previsiones para el año 20 y 21. En 2020 nuestra estimación es la caída del PIB del 11,2%. En 2021 lo que tenemos es una estimación inercial, digamos, sin las medidas del plan del 7,2 y, como decía antes, con el impulso del plan que estimamos sea relevante y con la utilización de los 27.000 millones de euros que están previstos en el presupuesto. Hay elevadas incertidumbres para los años sucesivos que tienen que ver pues, cómo finalmente se ponga en marcha la vacuna, la incertidumbre de cómo evolucione la pandemia en España y en el resto de nuestros países, el que no se produzcan shocks internacionales de nuevo, que suceda finalmente con el Brexit. En fin, hay una serie de incertidumbres que marcarán lo que sea la recuperación, pero lo que sí tenemos claro es que la forma de esta recuperación, como hemos venido señalando, es una caída drástica este año y una recuperación en los años sucesivos, ¿no? Bueno, hemos tenido un problema técnico, les pido disculpas porque no sé muy bien qué es lo que ha podido pasar, pero ya es la hora y vamos a cerrar. No sé si tanto Sergio como Nabil queréis decir hacer alguna pregunta o simplemente hacer algún comentario en el cierre. César, quizás No. por mi parte una pregunta más o una reflexión más, ligada un poco también a la inversión en I+D por parte del sector público, ¿no? que está por ahora por debajo del promedio europeo. Y me parece que dentro de todo el marco que ha hablado también, una manera de impulsar aún más esta colaboración privada-pública sería de mirar este aspecto. No sé qué reflexión tiene al respecto, o si hay algún plan de mirar esta partida. Sí, en la parte del plan que tiene que ver con el impulso de la I+D, en lo que estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia y con universidades es cuál es el diseño de los planes, ¿no? Porque lo que está claro es que la inversión, la investigación y la innovación tienen que financiarse por el sector público y por el sector privado. Tenemos que ser un catalizador, pero son las empresas, como estáis haciendo ahora, las que tienen también que destinar recursos a ellos, ¿no? Y lo que se están definiendo es cuáles son los proyectos y, de nuevo, cuál es el procedimiento de acceso, de adjudicación o de convocatorias, ¿no? De forma que garanticemos la colaboración y el trabajo conjunto. Muy bien. Pues gracias. Y gracias también por la exposición muy clara. Gracias. No sé si Sergio quiere alguna cosa, sí, efectivamente. Sí, no, yo por mi parte agradecerte de nuevo pues, tu disponibilidad y la claridad de tu exposición y reiterarte pues, el ofrecimiento por parte de nuestro y de la industria para colaborar en unos planes tan críticos para todos como los que hay que llevar a cabo durante el próximo año en la situación en la que estamos. Pues cuenta con nosotros en cualquier caso y reiterarte las gracias. Muchas gracias. Yo creo que es esencial que el sector farmacéutico siga investigando, siga innovando y que las empresas prosperen los proyectos en los que estáis, pues es esencial también para garantizar que salimos de esta situación, ¿no? Yo creo que mucho aliento y que sigamos teniendo buenas noticias. Gracias. Bueno, pues Ana de la Cueva, perdonad a todos por este problema técnico de último momento, que lo siento porque es la primera vez, llevamos 50 webinars y es la primera vez que nos sucede, pero bueno, tampoco estoy comprobando que tanto en YouTube como el resto de espectadores lo está viendo sin ningún problema. Pues nada, agradecer, por supuesto, en primer lugar a las empresas que nos han acompañado y a sus representantes y a sus presidentes, a Sergio Rodríguez, a Nabil Daoud, directamente de representantes de Pfizer y de Lilly, y por supuesto a la Secretaria de Estado de Economía. Muchísimas gracias por
querer venir, por su exposición. Queremos compartir con ella todos esos buenos deseos, ¿no? de que los próximos meses y años pues realmente vamos a recuperar la economía. Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Dejaremos colgado nuestro vídeo de YouTube ya convenientemente editado en nuestro canal de Executive Forum, y nada, estamos en contacto para futuras convocatorias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós.